circunstancias hoy en día y qué podemos hacer. Nuestro examen está programado para el 20 de abril del año en curso y a la sección E correspondería realizarlo a las 19 horas. El día lunes vamos a dar más información respecto a la prueba que vamos a realizar en la fecha que yo les indiqué. De manera que vamos a indicarles básicamente la metodología y vamos a variarla porque, digamos, no podemos realizar una prueba en donde ustedes tengan que redactar porque el sistema se satura. Imagínense ustedes más de 100 exámenes y todos tengan que fraccionar o elaborar partes de documentos como lo hicimos en el primer parcial. Eso satura el sistema. Ya tuvimos una experiencia durante la pandemia que realizamos alguna prueba en ese sentido y sí generó cierto problema o cierto conflicto técnico. Entonces, para evitar cualquier situación, vamos a cambiar la modalidad del segundo examen parcial y lo vamos a informar el día lunes que tengamos nuestra última clase, y que es prácticamente la realización de una audiencia unilateral donde el Ministerio Público va a solicitarle al juez contralor de la investigación la orden de detención contra el imputado o procesado. La otra información es que habíamos señalado que la entrega del trabajo o los trabajos por cada equipo de trabajo se realizaría el día martes 14 del presente mes. Pero dadas las circunstancias de que el 14 inicia los segundos parciales, obviamente ustedes no van a poder acudir a entregar el trabajo porque tienen que estar en su examen y eso implicaría algún inconveniente. Entonces trasladamos la entrega del trabajo para el día miércoles 15, siempre en la sede del Bufete Popular, ubicado en la 9ª Avenida 1339, zona 1 de la ciudad de Guatemala, a partir de las 12:30 a 14:30, dado que el bufete lo cierran a las 3 de la tarde. Entonces, por favor, sin excusa ni pretexto, la entrega del trabajo, con las instrucciones que ya hemos dado, pues vamos a recibirlos el día miércoles 15. Repito la hora, a partir de las 12:30 a 14:30 horas. Bien, esa es la información que quería proporcionarles a ustedes previo a continuar con el tema del interrogatorio dentro del proceso penal. Habíamos ya indicado sobre la importancia que tiene el interrogatorio como una de las incidencias más fundamentales durante el desarrollo del proceso penal, sobre todo en las audiencias de primera declaración o en una audiencia de anticipo de prueba, en donde va a declarar un testigo o la víctima o el acusado, si decide declarar ahí por alguna circunstancia, pues entonces ahí, digamos, asume o adquiere el interrogatorio un papel preponderante. Y no digamos en las audiencias o en el desarrollo de un juicio oral y público o debate, pues el interrogatorio es una de las fases más trascendentales o importantes en el desarrollo del juicio o del debate. Y también vimos algunas definiciones de qué debemos entender por el interrogatorio, qué debemos, cuál es la finalidad, las preguntas que el Código Procesal Penal prohíbe que no puedan dirigirse en un interrogatorio a cualquiera de las personas llamadas a declarar dentro del proceso penal. Y también vimos las diferentes preguntas que, de acuerdo a la doctrina, se pueden, pues, en cierto modo dirigir, a excepción de las prohibitivas que ya señalamos. Y quedamos pendientes sobre analizar lo relativo a las clases de interrogatorio, las objeciones, etcétera. Pero antes de continuar y ya incursionar directamente en el tema, pues vamos a tratar de hacer algún ejercicio en ese sentido.
De manera que, por ejemplo, si estamos en un juicio oral y público en donde el defensor, imaginémonos que el defensor es Gustavo Adolfo Valle Coy. Entonces le pregunto a Gustavo si él en un juicio o en un debate está actuando como abogado defensor del acusado y que el acusado está siendo sometido a juicio oral y público por un delito de robo agravado. Yo le pido a Gustavo que le dirija como mínimo 2 preguntas abiertas. ¿Recuerdan ustedes que vimos las clases de preguntas abiertas, cerradas, sugestivas, impertinentes, ambiguas, etcétera? Y vimos en qué consistía cada una de ellas y tratamos de ejemplificar o ilustrar con algunos ejemplos cómo o cuándo se trata, en este caso, de una pregunta abierta. Entonces, les decía a Gustavo que él como abogado defensor está interrogando a la víctima que ha sido objeto de un robo agravado y que le dirija 2 preguntas abiertas. Lo escucho, Gustavo, o lo escuchamos, porque todos estamos escuchando lo que, o vamos a escuchar las preguntas que Gustavo Adolfo le va a dirigir a la víctima al momento de estarla interrogando. Ok, licenciado, ¿sería con respecto a qué delito me dijo? Disculpe. Que Robo no, agravado. robo agravado. Ah, ok. La primera que podría dirigirse sería tal vez como en Pero dónde se encuentra. digamos, yo quiero que usted, imaginemos que yo soy la víctima y yo estoy ahorita declarando en un juicio oral y público y usted es el abogado defensor y me está interrogando. Entonces, diríjame las preguntas que me va a hacer, 2 preguntas abiertas. Perfecto. Eh, en mi calidad de abogado defensor, le pregunto a la víctima en dónde se encontraba en el momento de realizado el delito en contra de su persona. Y segundo, podría preguntarle de igual manera con qué eh, artefacto se le amenazó o indica que se le amenazó a la víctima al momento de realizar el delito. Muy bien, está bien, muy bien, muy bien. ¿Y por qué cree usted que esas son preguntas abiertas? Pues yo consideraría que son abiertas porque dan la posibilidad a que él pueda expresarse cómo se realizaron los hechos, cómo se dieron. Exacto. Claro, muy bien. En efecto, la primera pregunta que usted formuló, diga dónde se encontraba usted el día de los hechos. Pues eso viabiliza o permite que las víctimas amplíe su información, que no tenga límites en ese sentido, que de manera libre y voluntaria, pues ella exprese todo lo que recuerda, todo lo que tiene aún en mente o en la memoria de el hecho delictivo de la cual fue víctima. En la segunda pregunta, ¿con qué objeto o artefacto, dijo Gustavo Adolfo, se le intimidó o amenazó el día de los hechos? Pues también ahí permite que la víctima diga, bueno, me amenazó con un arma de fuego, o me amenazó con un arma blanca, me amenazó con un arma contundente, etcétera, etcétera. Eso es, digamos, un ejemplo de preguntas abiertas que se le pueden dirigir al interrogado al momento de estar realizando el interrogatorio. Ahora bien, en cuanto a, imaginémonos que Alan está como agente fiscal del Ministerio Público, está interrogando al acusado a quien se le imputa el delito de robo agravado. ¿Qué preguntas le podría, no pensemos en no preguntas abiertas, ni cerradas, ni ambiguas o impertinentes?
sino que, digamos, para que usted demuestre al tribunal de sentencia o al juez unipersonal de sentencia que el imputado participó en la comisión del hecho delictivo. ¿Qué preguntas, por lo menos dos preguntas que usted, cuáles le dirigiría al acusado? Alan, no sé si me está escuchando o está conectado. María Fernanda o Fernanda Miranda o alguien que quiera hacer esas Licenciado, preguntas. no sé si se refería a mí cuando dijo María Fernanda. Ah, sí, María, es que también María Fernanda, pero sí, María Fernanda Alfaro. Sí, por favor, usted. Como fiscal, le preguntaría, indicó al sindicado, ¿verdad? Exacto. Ok, al sindicado le preguntaría en qué, si al momento de su aprehensión, él se encontraba todavía en el momento del lugar. Pero ¿cómo formularía usted la pregunta? Eh, Sindicado, usted se encontraba el día 10 de abril del 2026 en la Sexta Avenida, lote 24 de la zona 2 capitalina. ¿Qué creen ustedes? ¿Que esa pregunta es sugestiva o no es sugestiva? Para mí sería Yo diría que sugestiva. sí, Sí, es sugestiva. ¿Por qué? Sí, sugestiva. porque ¿Por está qué? dando todos Induce los a la datos como una respuesta, afirmación. induce a que le confirme. Exacto. Porque está diciendo usted se encontraba el día tal en tal lugar. Prácticamente ahí es una pregunta sugestiva que con facilidad, vamos a ver en un momentito las objeciones o protestas a las preguntas, qué facultad que tienen los sujetos procesales. Entonces, ahí la pregunta es sugestiva y lo más probable que al momento de dirigirlas, inmediatamente la objeten o la protesten para que el imputado no la responda. Digamos, aquí prácticamente estamos dando la opción de que sea abierta, aunque no se diga, pero digamos, realmente pensar y analizar. Si yo quiero, a través del interrogatorio, acreditar y demostrar al juez o tribunal de sentencia que el acusado participó en la comisión del hecho delictivo, pues mis preguntas tienen que ir encaminadas a esa finalidad, a ese objeto. Por eso le preguntaba yo, ¿cómo harían ustedes esas preguntas? Alguien había levantado la mano, Yo, licenciado, por le favor. podría plantear una, digamos, si se dirige la pregunta al sindicato, Ujú. le preguntaría yo, ¿verdad? Como representante del Ministerio Público, le preguntaría, ¿dónde se encontraba usted antes, durante y después del momento que ocurrió el supuesto robo agravado? No sé si está bien formulada mi pregunta. Sí, está bien, dónde se encontraba, pero aquí dijimos que también había que tener cuidado con formular preguntas compuestas. Por ejemplo, lo que usted hace, dice dónde, antes y después, ¿verdad? Entonces, eso puede lugar a que la respuesta no sea la esperada. Entonces, ¿dónde se encontraba usted el lugar el día de los hechos? ¿Va? Esa sería. Y si él le da una respuesta posteriormente al hecho delictivo, ¿qué hizo? O qué, a dónde se fue? O qué sé yo. Eso le daría a usted la pauta de saber dónde, qué hizo o a dónde fue después, ¿verdad? Eso Y sería así sucede. considerado como de seguimiento, licenciado. ¿Perdón? Esta que usted hizo ahorita de último podría ser considerada o encuadrada dentro de el interrogatorio de seguimiento. Que usted Ajá, decía que orienta a obtener informaciones precisas sobre algo que ya declaró. Si dice que se ajá, encontraba en tal lugar, pedirle más detalles. ajá. Sí, si él, por ejemplo, ya manifestó dónde se encontraba, pues si volvemos a reiterar la pregunta, pues sería repetitiva, ¿no? Y también podría ser objeto de protesta, ¿ya? Porque él ya contestó esa pregunta. Ahora bien,
Imaginémonos que en el desarrollo del debate se está interrogando a un médico forense, perito en medicina forense, y se quiere determinar, aunque el informe médico forense, pues obviamente el peritaje ya indica la causa de la muerte, posiblemente la hora de la muerte, las lesiones o heridas que provocaron la muerte, distancias, etcétera, etcétera. Entonces, imaginémonos, Roxana, que usted es fiscal del Ministerio Público y quiere, digamos, evidenciar que en efecto la causa de la muerte fue pensemos, por proyectil de arma de fuego, porque así lo dice el dictamen médico forense emitido por el perito del INASIF. ¿Qué preguntas se le ocurren a usted dirigirle al médico forense que está interrogando? Claro. Eh, Al señor perito, ¿me podría decir, por favor, qué pruebas ha encontrado usted en el momento de los hechos? ¿En el lugar de los hechos? No, porque él no está en el lugar de los hechos, sino usted lo está interrogando sobre el peritaje que él emitió, es decir, sobre el dictamen médico forense. ¿Ya? Y generalmente, salvo pues que se establezca que en efecto él estuvo presente en la escena del crimen levantando el cadáver, que eso generalmente lo hace el Ministerio Público, sus técnicos y peritos, como el auxilio de la Policía Nacional, que es quien traslada los cadáveres a la morgue, etcétera. La pregunta sí estaría bien si se dirigiera a alguien, no a un médico forense, sino que a algún perito o algún técnico que haya estado presente en la escena del crimen. Porque entonces ahí sí le podemos preguntar qué evidencias encontró usted en la escena del crimen al momento de trabajar la misma, etcétera. ¿Alguien más que quisiera formular alguna pregunta en ese sentido? Yo, licenciado. Por favor, Claudia. Gracias. Para el forense, dijo, bueno, yo le preguntaría qué procedimientos utilizó para realizar el análisis, Muy qué bien, protocolos o normas aplicó, muy bien, y que bien, está explique bien, cómo llevó a correcto. cabo el examen, que explique a cabo cómo llevó a cabo el examen, las herramientas o instrumentos y el documento, cómo documentó ese proceso. Ajá, muy bien. En efecto, digamos esa pregunta importante porque se trata de que el tribunal se entere a través del interrogatorio cuál fue la metodología, el procedimiento, como decía Claudia, o el protocolo que él utilizó al momento de hacer el peritaje. ¿Qué instrumentos quirúrgicos o instrumentos técnicos o científicos utilizó al momento de realizar la autopsia o necropsia, etcétera? Y así sucesivamente, ¿no? Sí, Joel, Miley. Licenciado, buenas noches, muchas gracias por el uso de la palabra. Se le podría preguntar, por ejemplo, si él puede determinar, derivado del estudio y análisis realizado, que el arma utilizada fue de la forma en que se utilizó fue la que causó directamente la muerte de la persona, licenciado. Sí, por supuesto, digamos, es importante porque, digamos, hay que evidenciar, porque si él en su dictamen médico forense dice que la causa de la muerte proyectil por arma de fuego, pues es para ratificar, podría decirse que si las lesiones encontradas o las heridas encontradas al cadáver al momento de hacer la autopsia, en efecto fueron provocadas o causadas por arma de fuego, ¿verdad? Muchas veces el dictamen ya lo dice, pero
hay que, digamos, en este caso, al formularle esa interrogante, estamos corroborando, confirmando lo que él indica en su pericia o en el dictamen que emitió. Y así sucesivamente, pues podemos ir hilvanando las interrogantes, las preguntas que de acuerdo a la persona que se está interrogando y de acuerdo a lo que nos interesa, a la información que nos interesa obtener de ese interrogatorio, pues así serán las preguntas que se vayan formulando. Y era importante pues que hiciéramos este tipo de y con ustedes creo que habíamos ya concluido lo relativo a las preguntas, ¿verdad? Habíamos dejado hasta aquí las preguntas impertinentes el día lunes. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien, entonces nos corresponde ahora ver lo relativo a... Y gracias por su participación. La verdad es que es importante que empecemos a soltarnos, que empecemos a perder el miedo, la timidez, el nerviosismo, porque pues a través de estos ejercicios aprendemos a interrogar. Y por supuesto, cuando tengan su debate, que lamentablemente va a ser virtual, ya ustedes tengan alguna idea de cómo formular alguna pregunta o qué preguntas van a hacer. Ya cuando les toque interrogar, ya realizando su debate. Bien, existen básicamente, se conocen dentro del ámbito del derecho procesal penal y también dentro de la doctrina tipos de interrogatorio. El interrogatorio directo, el contrainterrogatorio o interrogatorio cruzado, y en algunas se habla del reinterrogatorio. Pero básicamente las que más se dan en la práctica y las que usualmente se materializan en un juicio oral y público o en una audiencia de primera declaración o en un anticipo de prueba, si se trata de declaración de cualquiera de las partes o de un técnico, de un perito, testigo, etcétera, pues se da el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio o interrogatorio cruzado. Bueno, en la presentación, digamos, proyectamos dos definiciones de lo que debe ser conceptualizado o que debemos comprender o entender por el interrogatorio directo. Ahí aparece dos definiciones. Entonces, me gustaría que alguien me apoye con la lectura de la primera definición. Bueno, licenciado, el Por favor. número 1 dice, es el realizado con el testigo, perito, víctima, técnico, por la parte que lo propuso, con lo cual se busca comprobar las proposiciones fácticas que ha formulado como medio de prueba para acreditar su teoría. Muchas gracias. Pues claramente se dice que el interrogatorio directo ocurre o cobra vida procesal y jurídicamente hablando cuando el sujeto procesal que ofreció su prueba interroga a la prueba que propuso. Por eso se llama interrogatorio directo. Por ejemplo, si el Ministerio Público ofreció como prueba la declaración de la víctima y cuando el debate se está desarrollando, el tribunal llama a declarar a la víctima y luego de que, digamos, exponga o manifieste su declaración, se le concede la palabra al Ministerio Público para que interrogue a la víctima, a su prueba o a la prueba que el Ministerio Público ofreció. Entonces, cuando el Ministerio Público está interrogando a la víctima, que fue prueba que el mismo Ministerio Público ofreció o propuso en su momento procesal, ese es un interrogatorio directo. O veámoslo de otra manera. Si el abogado defensor o propuso, digamos en este caso, o él cuando él interroga al acusado durante las audiencias del debate, entonces también estamos en presencia de un interrogatorio directo,
porque el abogado defensor está interrogando a su patrocinado, a su defendido. ¿Ya? Ese es un interrogatorio directo. Es decir, interrogar la prueba que yo mismo ofrecí. Si yo como Ministerio Público ofrecí declaración de testigos y al momento de que mis testigos hayan declarado en el debate y al momento en que yo los voy a interrogar, estoy ejerciendo o estoy poniendo en práctica el interrogatorio directo. ¿Estamos claros? Sí, licenciado. La otra definición, Fernanda Miranda, si nos apoya con la lectura. Sí, claro, licenciado. 2. Es el que realiza el sujeto procesal que lo propuso. Es decir, examina e interroga al proponente de la prueba testimonial. Claro, entonces caemos a lo mismo. Ya, la segunda definición dice es el que realiza el sujeto procesal que lo propuso. Ya, por ejemplo, si el querellante adhesivo ofreció también testigos al momento de declarar en el debate, o no necesariamente en el debate, que podría ser también en un anticipo de prueba donde él, digamos, él solicitó que la declaración de un testigo por X o Y motivo, cuando el abogado del querellante o el propio querellante vaya a interrogar a ese testigo que él mismo propuso, pues entonces estamos ante un interrogatorio directo. Esa es la primera forma de interrogatorio directo. ¿Alguna pregunta? Sí se lee la presentación porque aquí hubo un poquito de problema con el tamaño de la letra, pero no sé si se ve. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien. Entonces, el contrainterrogatorio. Claudia Valiente nos apoya con la lectura de la primera definición, por favor. Claro que sí, licenciado. Gracias. El contrainterrogatorio. Definiciones. El que se realiza es el que se realiza. No. Perdón. Es el que realiza la contraparte o parte adversaria al testigo, perito, víctima que presentó la otra parte. Ocurre cuando la parte opuesta. ¿Hasta ahí, licenciado? No, sí, siga. Así, ocurre cuando la parte opuesta interroga al testigo, perito, víctima, propuesto por la otra parte. Muchas gracias. Entonces, ahí vemos la diferencia que existe entre el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio. También el contrainterrogatorio se le conoce con el nombre de interrogatorio cruzado, ¿ya? Entonces, cuando ustedes escuchen interrogatorio cruzado, pues se refiere al contrainterrogatorio, que también se le puede denominar de esa manera. Entonces, ¿en qué consiste este contrainterrogatorio o interrogatorio cruzado? Pues como las definiciones lo señalan, es el que realiza la contraparte o parte adversaria al testigo, perito, víctima que presentó la otra parte. ¿Alguien de ustedes me puede mencionar cuándo, no obstante lo que ya indican las definiciones, cuándo se da en la práctica el contrainterrogatorio? Un ejemplo, así como lo vimos con el ejemplo del interrogatorio directo. A él, Smiley. Smiley Pérez Vides. Perdone, ¿me podría repetir la pregunta? Sí, que usted me diga cuándo es que se da un interrogatorio, de acuerdo a lo que dicen las definiciones, cuándo se da el contrainterrogatorio o interrogatorio cruzado.
este se da, licenciado, en el momento del debate y específicamente cuando ya ha terminado, por ejemplo, de preguntarle, de interrogarle el ministerio, por ejemplo, el abogado defensor a, a la víctima. Ya Sí, viene no, pero no me refiero al momento, sino, digamos, claramente dice ahí que el contrainterrogatorio es el que realiza la contraparte o parte adversaria. Entonces, la pregunta es, así como cuando yo les indiqué que cuando el Ministerio Público interroga su propia prueba, es un interrogatorio directo. Entonces, un ejemplo similar a este para determinar cuándo se da el contrainterrogatorio o interrogatorio cruzado. ¿Alguien? Licenciado, buenas noches. Buenas tardes. Podría Brenda. ser, gracias, podría ser cuando el abogado defensor interroga a la víctima y se puede dar lo contrario, ¿verdad? Cuando el fiscal interroga al sindicado. Exacto, exacto. Sí, Axel, pero antes de Axel, alguien había levantado la mano y quería preguntar o participar. Había sido yo. Claudia Valiente o Liseta Alejandra. ¿Y alguien más? Alejandro creo que pidió también la palabra. Por favor. No, Liz, yo no levanté la manita, o si la tengo levantada. Va. Gracias, gracias. ¿Alguien más que quiera participar o decirnos cuánto se da? Sí, Axel. Perdón, licenciado, pues yo pensaría que después de haber interrogado a... Casi no le escucho. Perdón, ¿se escucha ahí? Sí. Pensaría yo que después de haber interrogado, por lo menos, por decirle al representante del INASIF, haberle preguntado algunas cosas de parte del Ministerio Público, el abogado defensor contrainterrogaría o refutaría tal vez alguno de los puntos que tuviera el perito de INASIF. Bueno, vamos a dar la palabra a Eduardo Lux. Licenciado, sería cuando el abogado defensor de la víctima le interroga o hace preguntas al testigo contrario. ¿Propuesto por quién? Ahorita le doy la palabra a Fernanda. Fernanda Miranda. ¿Por el MP o por el juez? ¿Por quién? ¿MP y quién dijo? Y el juez. No, el juez no propone prueba. En todo caso, el Ministerio Público. Sí, Fernanda Miranda. Lic, buenas noches. A mí, yo tengo la idea como de que es como cuando el abogado defensor pone en duda lo que dijo el testigo, no directamente el suyo, sino el que fue presentado por la otra parte, por ejemplo, el Ministerio Público o algo así, ¿verdad? Sí, digamos, pero ya cuando pone en duda, ya eso ya es cuestionar la declaración y eso pero puede hacer valer en sus conclusiones, que más adelante vamos a analizar. Pero sí, en parte tiene razón. Digamos, aquí el contrainterrogatorio básicamente es cuando, si el Ministerio Público ofreció como perito al médico forense, al momento de que el médico forense está siendo interrogado por el defensor, ahí hay un contrainterrogatorio, porque el defensor está interrogando a la prueba que ofreció el Ministerio Público o que está presentando el Ministerio Público en ese debate. Cuando pensemos del lado del Ministerio Público, cuando el Ministerio Público está interrogando a un testigo que propuso la defensa en su momento, entonces ahí estamos formulando un interrogatorio cruzado.
¿ya? Porque está, como dice la definición, el que realiza la contraparte o parte adversarial o adversaria del testigo perito que presentó la otra parte. Si el Ministerio Público presentó 2 testigos, cuando esos testigos son interrogados por la defensa, ahí está un contrainterrogatorio. O sea, un testigo, o sea la víctima, sea un perito, etcétera. Sí, Fernanda. Quería preguntar más, Fernanda. Miranda. No, listo. Muy bien, ¿alguien más que vi que levantó la mano? Yo, Roxana. licenciado, tengo un ejemplo. Sí, Por ejemplo, un abogado y un testigo, ¿verdad? El abogado le pregunta, señor López, usted mencionó que vio a alguien salir del almacén, ¿es correcto? El testigo podría decir, sí, así es. El abogado podría decir, eran las 3 de la tarde cuando esto ocurrió, ¿verdad? Aunque sea una pregunta sugestiva, ¿verdad? Él podría decir si sí o no, ¿verdad? El Ajá, testigo. sí, pero pregunta es sugestiva y aparte cerrada, porque va a decir sí o no nada más. Exacto, ¿verdad? entonces ahí sería Sí. sugestiva, sí o no. Sí. El abogado podría decir otra pregunta, y en esa calle a esa hora estaba bastante clara o estaba, las calles eran algo cerradas, había oscuridad o había algún espacio cerrado, ¿no es cierto? El testigo podría mencionar, ¿verdad? Con algo de duda, bueno, pues sí, habían pocas casas, algo como entrando en duda, ¿verdad? El Ajá. abogado podría decir, pero la casa que estaba enfrente o el almacén que estaba enfrente ese día, ¿recuerda usted de algunas características de qué era lo que había algún portón, había algún poste, algún vehículo? El testigo podría dubitar, ¿verdad? No estoy tan seguro, ya no mucho recuerdo. El abogado podría decir, usted está bien de su vista, usa lentes, ¿es correcto? Sí, depende de lo que se quiera acreditar, depende de lo que se quiera, la información que se quiera obtener. Ya, eso va, dependiendo de ello, así serán las preguntas que se formulen. Por supuesto que las que usted mencionó, pues sí, pues pueden dirigirse, pero tal vez en un orden, etcétera, etcétera. Pues bien, entonces estamos viendo lo que es el contrainterrogatorio o interrogatorio cruzado. ¿Quedó claro esto? ¿Quedó claro? Sí, Bien, entonces, digamos, bueno, ya con lo que vimos, en lo que es el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio o interrogatorio cruzado, ¿qué diferencia entonces encontramos en estas 2 formas de interrogar? Eduardo. el interrogatorio directo es cuando el abogado le pregunta a su defendido. Pero no, digamos, no solo el abogado, porque aquí intervienen todos. Lo correcto sería decir cuando el sujeto procesal interroga a su propia prueba. Ah, ya. Sí, sí, diga. Y el cruzado sería cuando el Ministerio Público o el abogado defensor interroga a la contraparte. Exacto. Sí, eso es, digamos, prácticamente. Aunque el Código Procesal Penal no claramente lo especifica y según la doctrina, pues también se puede hablar de reinterrogatorio, que es prácticamente volver a preguntar a la persona que ya fue interrogada por el propio sujeto procesal que lo propuso, ¿ya? Pero esto generalmente no es muy usual, pues aquí, digamos, es muy raro que, digamos, el Ministerio Público luego de interrogar a la víctima y lo vuelva a interrogar, ¿verdad? Que es
el Código Procesal Penal no prohíbe eso tampoco, pero tampoco lo regula. Más que todo la doctrina de la que dice que digamos, habla de interrogatorio directo, el contrainterrogatorio o interrogatorio cruzado y el reinterrogatorio, o sea, volver a interrogar a la persona o al declarante o al deponente que ya declaró. Bien, eso es en cuanto a lo que son las clases de interrogatorio. Ahora pues vamos a pasar a otro punto, que es la finalidad. ¿Cuál es la finalidad del interrogatorio y contrainterrogatorio? Dice, primero, pues cuestionar, refutar en todo o en parte el testimonio rendido en el interrogatorio directo, ¿ya? En este caso, cuando el Ministerio Público realiza el interrogatorio directo y al momento que la defensa realiza el contrainterrogatorio, o, digamos, una de las razones fundamentales es cuestionar la declaración, poner en duda esa declaración, hacer ver las falencias, las contradicciones, las ambigüedades, las inseguridades que reflejan esa declaración, totalmente o parcialmente. ¿Y con qué pretensión, con qué objetivo se hace ese cuestionamiento o la reputación? Primero, para reducir o anular la credibilidad, como decimos en la presentación. A través de un cuestionamiento de esa declaración, sea testigo, perito, víctima, etcétera, estamos entonces tratando de que el tribunal o el juez de sentencia tratamos de que en el ánimo o al momento de la valoración de esa declaración, el tribunal pues tenga dudas, y eso pues es lo que se busca con, digamos, el interrogatorio. Cuestionar un interrogatorio, sea por la defensa o el Ministerio Público. Dice, reducir o anular la credibilidad del declarante por sus condiciones subjetivas en dirección a su idoneidad, es cuestionar la idoneidad del testigo, etcétera, etcétera. Luego también se dice que desvirtuar las afirmaciones o negaciones realizadas en la declaración directa. ¿Ya? Entonces, eso también se pretende con el contrainterrogatorio. Luego dice obtener datos, citas, referencias que el interrogado pudo haber silenciado y que de ser reveladas pueden generar conclusiones diferentes o hacer menos creíble el contenido del testimonio directo. Ya, entonces a través del contrainterrogatorio, pues lo que se busca es desacreditar. Lo que se pretende es minimizar la credibilidad o la veracidad de esa declaración. Y finalmente dice poner a prueba la credibilidad o testimonio. Y en su momento, pues el juez o tribunal descalifica, no valora esa declaración, siempre y cuando pues se den esas circunstancias y en este caso el defensor, si es quien está contrainterrogando, pues tiene la capacidad de demostrar a través del contrainterrogatorio, crear en el ánimo o en la mente de los juzgadores que esa declaración pues no es contundente, que esa declaración no es convincente, no es persuasiva, etcétera, etcétera. También se habla que dentro del interrogatorio, tanto en primera declaración, peritos técnicos que
abogados al momento de Lick, no sé si soy yo, pero no se escucha nada. Sí, licenciado, perdone. Sí, Lick, nos se escucha. escucha. Licenciado. Se escucha. No se escucha. Se escucha entrecortado, licenciado. Pero no se le entiende nada. Ajá, y al estar así no se le entiende. No tiene mucha señal, Vic, me imagino. ¿Sí me escuchan? No se le escuchaba a Lick ahora un poco, pero no se le entendió nada de lo que dijo de objeciones. La verdad, de mi parte, yo no escuché nada de este tema de objeciones. Yo ahorita sí la escucho bien. ¿Y ustedes a mí? Ahorita sí, Lick, ahorita sí. Permítanme un segundito, creo que voy a ver cómo está el internet, permítanme. ¿Y ahorita? Sí, Lick, ahora sí. ¿Y lo anterior sí me escucharon? Antes de las objeciones, sí, Lick, pero las objeciones no. Bueno, entonces vamos a retomar el punto. Como ustedes recuerdan, tanto en el artículo 86 como 378 del Código Procesal Penal, existe expresamente prohibiciones de formular o dirigir preguntas capciosas, sugestivas, ambiguas, impertinentes. ¿Y qué ocurre si durante el interrogatorio cualquiera de los sujetos procesales, entiéndase, Ministerio Público, abogado defensor o querellante, dirigen preguntas sugestivas? Pues precisamente para evitar que el interrogado conteste una pregunta sugestiva que lo comprometa, o bien una pregunta impertinente que no tenga ninguna relación con el hecho que se está sometiendo a juicio en un juicio oral y público, pues entonces el legislador pues plasmó en el Código Procesal Penal, aunque no en forma directa, porque no hay un artículo del Código Procesal que indique en qué consisten las objeciones, sino que pues eso, digamos, básicamente al momento en que el Código Procesal Penal está prohibiendo qué preguntas no se deben formular en un interrogatorio, pues la otra parte tiene el derecho, la facultad de oponerse a que se formulen ese tipo de preguntas. Entonces, técnica y jurídicamente se le denomina a esa facultad las objeciones o protesta. ¿Y en qué consisten las objeciones o la protesta a las preguntas? En primer lugar, se dice que las objeciones eso consiste en el derecho que tienen los sujetos procesales facultados por la ley para oponerse a que se formulen preguntas prohibidas en ley durante el interrogatorio. Por ejemplo, si el Ministerio Público está interrogando al acusado y le dice, diga si es cierto que el día 5 de febrero del año 2025, en la 18 calle, Sexta Avenida, esquina de la zona 1 de Guatemala,
usted le dio muerte a la señora Estefanía González Dubón. ¿Estará bien formulada esa pregunta? Yo creo que sería No. capciosa. No, porque ¿Verdad? lo está obligando, ¿verdad? Lo está... Ahí ¿Qué sí tipo que... de pregunta es esa? Sugestiva, licenciado. Sugestiva, muy bien. ¿Y está permitida o prohibida por la ley? Prohibida por la ley. Va, entonces, como abogado defensor, ¿qué haría usted? ¿O qué harían ustedes? Objetar. Objetar, muy bien. ¿Y cómo objetarían? Objeción, su señoría. Ajá, está bien, correcto, así es. Pero no señoría, porque aquí generalmente es Objeción, juez, señor juez. O protesto, ¿verdad? señor juez. Objeción, señor juez, ¿qué sería? ¿Perdón? ¿Sí me escuchan? Sí, licenciado. Sí, en efecto, como dijo Roxana, objeción, señor juez, pero no basta decir objeción, señor juez. Usted tiene que justificar por qué está objetando la pregunta. Entonces, adicionalmente se podría decir objeción, señor juez, toda vez que la pregunta que está formulando el agente fiscal es sugestiva. Pero tampoco es suficiente decir que la pregunta es sugestiva o es impertinente o es ambigua o es capciosa. Usted tiene que explicar por qué considera que esa pregunta es sugestiva. Es decir, no es suficiente decir objeción, señor juez, por la pregunta que está formulando la gente del Ministerio Público o representante del Ministerio Público es sugestiva. No basta. Tienen que indicar por qué consideran ustedes que esa pregunta es sugestiva. La pregunta, Perdone, señor y se juez, podría decir objeción, señor juez, ¿es inválida la pregunta porque compromete a mi cliente? no, inválida no, sino que, digamos, es sugestiva, así de sencillo. La Bueno. pregunta es sugestiva. ¿Y por qué es sugestiva? Bueno, usted dijo ya una parte, es sugestiva toda vez que la pretensión del agente fiscal es que mi patrocinado o mi defendido responda dándole un sí o un no. O también se puede decir, la pregunta es sugestiva porque está sugiriendo la respuesta toda vez que está indicando de una vez el día, la hora y el lugar donde se encontraba el patrocinado, etcétera, etcétera. O sea, hay que argumentar. Si yo digo que es una pregunta, porque yo la considero impertinente, pues tengo que decirle al juez o al tribunal de sentencia por qué la pregunta es impertinente. Objeto, señor juez, objeto la pregunta, porque es impertinente, toda vez que la misma no tiene ninguna relación, ni directa e indirecta, con el hecho que se está juzgando en este juicio o en este debate. Podría ser, pero eso ya dependerá de cómo lo argumenta la persona que va a presentar la objeción. Por otro lado, se dice que la objeción es el derecho que tienen los sujetos procesales que intervienen en el interrogatorio de oponerse a que se dirijan preguntas prohibidas por la ley. ¿Por qué es importante estar atentos a un interrogatorio? Sí. porque esto va a determinar parte en el proceso LICO, como dice, ¿verdad? Hay un dicho que dice cualquier cosa que digas será usada en tu contra. Entonces, cualquier pregunta que responda debe ser muy bien pensada la respuesta, porque incluso esa respuesta podría perjudicarle en la decisión final que tome el juez o en cómo se va a llevar a cabo el proceso. Bien, así Alan Arenas. Gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Hay que estar atento al juicio por esos pequeños, grandes detalles que van a hacer la diferencia en cuanto a que si están haciendo preguntas fuera de lugar, si están incriminando a nuestro patrocinado
y porque es nuestra obligación no solo conocer el proceso, sino que estar atento para lograr aprovechar los errores que puedan cometer de la parte acusatoria o del Ministerio Público para lograr un mejor juicio a favor de nuestro patrocinado, licenciado. Gracias. Ajá. Sí. ¿Por qué es importante, decía yo, que tanto el juez, que es el que dirige y controla el interrogatorio, como los demás sujetos procesales, que son los que fiscalizan el interrogatorio, deben estar atentos? ¿Por qué? Porque imaginémonos que en el ejemplo que yo les ponía, sí, el Ministerio Público está interrogando al acusado y le dirige una pregunta sugestiva en el sentido que yo indiqué, que diga al acusado si es cierto que el día 5 de febrero de 2026, en la Sexta Avenida, 18 calle esquina, a la zona 1 de Guatemala, usted le dio muerte a la víctima. Es sugestiva y se debe objetar. Pero ¿qué pasa si ni el abogado defensor ni el juez están atentos al interrogatorio y nadie objeta y el imputado, en este caso acusado, contesta sí? ¿Lo perjudica eso o no? Definitivamente. Estaría dando como una confesión. 100%. Ujú. Entonces ahí prácticamente un descuido, una desatención, una irresponsabilidad o lo que ustedes quieran, del obligado a estar atento al interrogatorio por una omisión o por una irresponsabilidad o por una distracción, qué sé yo, se permitió la pregunta y la contestó. Entonces, por eso es que durante el interrogatorio, si está interrogando el defensor, pues el fiscal tiene que estar atento a las preguntas y objetarlas si es procedente. O a la inversa, si es el Ministerio Público el que está interrogando, pues el defensor estar atento. Pero si ninguno de estos dos está atento, pues para eso está el juez. Aunque ninguno objete, pero si el juez está atento, escuchando el interrogatorio, y él se percata de que la pregunta es sugestiva, y por ejemplo, el defensor es el que está interrogando, y el Ministerio Público no protestó, no objetó, pues entonces el juez inmediatamente puede tomar la palabra y decir, no conteste la pregunta. Se le puede decir al interrogado, no conteste la pregunta. Y entonces el juez dice, la pregunta es sugestiva, por tal y tal razón. Por lo tanto, se le solicita al representante del Ministerio Público o al agente fiscal reformular, replantear, repetir, lo que sea, la pregunta. ¿Qué pasa si al momento de objetar la pregunta, imaginémonos que volvamos al ejemplo de la pregunta sugestiva, la que yo indiqué. La objeta oportunamente el defensor y el juez declara sin lugar la objeción o la protesta. ¿Qué ocurre ahí, según ustedes? Tiene que responder. Debe de licenciado. responder. Tiene que continuar. Debe responder. Pero si es sugestiva y está prohibida por la ley, y tenía razón el defensor para protestarla, para objetarla, porque es sugestiva. Pero el juez dice, no, no es sugestiva, conteste la pregunta. Y digamos, ¿será que el defensor puede impugnar esa decisión o no? Sí la puede impugnar, licenciado. ¿Cómo? Ya no sé si en segunda instancia, licenciado. No, porque él tiene que hacer en ese momento. Sí se puede. Veamos qué dice, veamos, sí, diga. Sí se puede en el mismo momento, Ajá. porque el abogado defensor tiene que resaltar el debido proceso.
Sí, por un lado, pues obviamente ahí él tiene que velar por el debido proceso, y no solo el defensor, sino todos los sujetos procesales, y con mayor razón el juez, que es el garantista en ese sentido. Pero ¿será que hay algún recurso que se pueda plantear contra esa decisión del juez que declaró sin lugar la objeción, no obstante que legalmente sí procedía? ¿Se puede pedir que se deje constancia en el acta, Lic? Sí, podría ser una forma, una protesta, ¿no? Ajá, Que se consigne en el acta de debate que él objetó la pregunta. Veamos el artículo 403 del Código Procesal Penal sobre las impugnaciones. Alguien que ya haya ubicado, por favor, nos apoye con la lectura del artículo 403. Artículo 403, reposición durante el juicio. Sí. La resolución, ¿sí? Sí. Las resoluciones emitidas durante el trámite del juicio podrán ser recurridas por las partes tan solo mediante su reposición. En el debate, el curso se interpondrá oral y se tramitará y resolverá inmediatamente, sin suspenderla en lo posible. La reposición durante el juicio equivale a la protesta de anulación a que se refiere la apelación especial para el caso de que el tribunal no decida la cuestión de conformidad con el recurso interpuesto. Gracias. Bien, entonces, en ese mismo momento, en forma verbal, el defensor que fue quien objetó la pregunta y el juez la declaró sin lugar, o sea, declaró sin lugar su objeción, él inmediatamente interpone el recurso de reposición. Entonces, el defensor tendría que argumentar al señor juez en virtud de que, en virtud de que su decisión fue no admitir la objeción, no obstante que de conformidad con la ley es procedente, de conformidad con el artículo 200, digamos, artículo 86, pero como es debate específicamente el artículo 378 del Código Procesal Penal, con fundamento en el artículo 403 del Código Procesal Penal, interpongo en este momento el recurso de reposición contra la decisión de no haber admitido la objeción, por tal motivo, tal razón, etc. El recurso también tiene que ir fundamentado verbalmente. Entonces, sí puede él impugnar. Y lo que decía, alguien dijo que en segunda instancia, en efecto, digamos, si él plantea la reposición en el debate, que es oral y que el juez debe resolver inmediatamente, el recurso puede que lo declare sin lugar o sin lugar. Entonces, el hecho de haber planteado la reposición en ese caso habilita como un argumento para que en segunda instancia se pueda alegar ese extremo al momento de plantear el recurso de apelación especial contra la sentencia, si fue condenatoria. Pues entonces ese es un punto que puede aducir o invocar el defensor al momento de presentar su recurso de apelación especial contra la sentencia condenatoria emitida por el Tribunal de Sentencia. Entonces, es factible esa circunstancia. ¿Alguien había levantado la mano? Licenciado, en caso se planteen varias objeciones y sea el juez, por ejemplo, que permita en varias ocasiones que proceda la pregunta, se realiza un recurso por cada una de esas acciones o en un mismo recurso se engloba. Sí, por supuesto, por cada objeción no validada o no aceptada, no obstante, conformidad con la ley será procedente. Y lo mismo ocurre con el Ministerio Público también. Si el defensor es el que está interrogando y el Ministerio Público objeta y declara sin lugar su objeción y el Ministerio Público considera tener razón, porque sí, en efecto, es impertinente, ambigua, capciosa la pregunta, y el juez no acepta la objeción, pues también puede plantear la reposición. Sí, por cada objeción declarada sin lugar es un recurso, ¿ya?
pero también hay que, en este caso, no hay que abusar de las objeciones o de las protestas, porque eso también el juez puede, en este caso, limitar, porque si el juez se percata que cualquiera de los sujetos procesales está objetando por objetar como una forma de desesperar al que está interrogando, o como una táctica dilatoria o una táctica de obstaculizar el desarrollo del debate, pues también el juez puede limitar y llamarle la atención al que está interrogando, de que no interponga objeciones solo por interponer, sino que realmente las mismas sean procedentes y viables procesalmente hablando. Entonces, digamos, no sé si tengan alguna pregunta ahorita con relación a lo que hemos analizado. Licenciado, disculpe. Sí. En el caso de que el juez sí esté dejando pasar esas objeciones y que sea evidente que sí están fuera de lugar, sí son objetables, no se puede pensar en que el juez tiene alguna tendencia de interés en el juicio y podría pedirse el cambio de juez. A esas alturas ya no procedería ninguna recusación o excusa, ¿verdad? Porque ya prácticamente estamos en el desarrollo del debate y ya. Entonces, no, ahí lo único que procede es, digamos, plantear los recursos correspondientes. En este caso, el recurso de reposición, de conformidad con el artículo 403 del Código Procesal Penal. Y eso pues nos sirve como un fundamento para que cuando vayamos a una segunda instancia porque se apela a la sentencia, entonces esos argumentos podemos hacerlos valer en el recurso de apelación especial, es decir que ahí sí podemos argumentar de que el juez, pues según la apreciación del defensor o del acusado, o depende de la parte que sea, en sus argumentos decir que pues el hecho de que el juez no aceptó las objeciones, no obstante que de conformidad con la ley sí procedía, pues evidencian una parcialidad, falta de objetividad o inclinación hacia una de las partes, etcétera, etcétera. O ahí mismo, pues en el momento de que, digamos, usted plantea la reposición, y dice, señor, si considera usted que el juez no tiene razón al haber declarado sin lugar la objeción, pues al momento de plantear el recurso de reposición, pues ahí también puede argumentar eso. Puede decirle de que su decisión realmente no se ajusta a las constancias procesales, que su decisión no se ajusta a derecho y que da lugar a creer, al darle su objetividad o imparcialidad, etcétera, etcétera. Gracias, licenciado. ¿Alguna pregunta más, compañeros? ¿Sí me escucharon al final? Perfectamente. Gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, entonces solo quiero, para los compañeros que no se conectaron cuando yo inicié la jornada de esta tarde-noche, pues di alguna información previa a que entráramos a conocer el resto del contenido del tema que habíamos iniciado el día lunes. Y les decía que ya ustedes tienen conocimiento, de acuerdo al calendario que ya existe en la página de la facultad, que los exámenes van a ser virtuales. Quizá para ustedes, algunos que no, digamos, es primera vez que van a tener la oportunidad de examinarse en forma virtual, pues ofrecerá alguna duda, bueno, pero del examen vamos a hablar el día lunes, que es el último día de clases que vamos a tener. Vamos a explicar en qué consiste, vamos a variar pues la modalidad del examen, ya que no podemos hacerlo práctico en el sentido de redacción, etcétera, porque el sistema se satura. Imagínense ustedes más de 100 exámenes y que cada quien redacte alguna parte de documentos.
eso satura el sistema. Ya tuvimos una mala experiencia durante la pandemia en ese sentido, entonces vamos a tener que variar la fórmula del examen, pero de ello vamos a hablar el próximo lunes. La otra información es que habíamos indicado que el día martes iba a ser la entrega de los trabajos, pero como el día martes inician los segundos parciales, obviamente ustedes no van a tener tiempo, no van a poder de entregar el trabajo el martes. Entonces trasladamos la entrega para el día miércoles, a partir de las 12:30 o 12:30 de mediodía a las 14:30 horas. ¿Por qué? Porque el bufete popular lo cierran a las 3 en punto. Entonces tenemos que irnos antes de esa hora. Y pues vamos a estar Perdón, recibiendo líquido 12:30, ¿qué horas dijo, perdón? de 12:30 a 2:30 de la tarde. En el bufete popular, Gracias. reitero la dirección, 9ª Avenida, 1339, zona 1. Se les suplica, pues, ser puntuales para evitar demora en la entrega de los trabajos. También, ya, como les decía, sobre el examen, nuestro segundo parcial estaba programado para el día 20 de abril. En el caso de ustedes, creo que es a las 19 horas o 7 de la noche. Hay que ver el calendario. Y entonces, más detalles sobre el examen lo vamos a hablar el día lunes. Sí, Laura Soto. Sí, licenciado, ¿la entrega del trabajo es con alguna persona en específico? ¿Estará su auxiliar o su persona? Yo voy a estar ahí y el perfecto. auxiliar también. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Si no hay ninguna pregunta o duda más, entonces damos por concluida nuestra jornada de esta tarde-noche, agotando el tema del interrogatorio. Y entonces vamos a continuar el día lunes. Primero Dios, tengamos la oportunidad de realizar la audiencia unilateral por parte del Ministerio Público solicitando orden de detención o aprehensión contra el imputado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, feliz descanso, feliz fin de Feliz semana. noche, licenciado. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Buenas noches. Licenciado. Sí. Disculpe una molestia antes de que se retire, solo quería molestarlo. Fíjese que yo tenía un trabajo con respecto a una clínica de penal, pero yo necesitaba que tal vez usted me pudiera apoyar, que es que fíjese que nosotros nos dijeron que pudiéramos realizar una entrevista, ¿verdad? Entonces yo me tomé el atrevimiento tal vez de investigarlo, ¿verdad? Dentro de su carrera profesional, y quería yo realizarle unas preguntas, a ver si tal vez usted me podría regalar unos minutos de su tiempo, pues cuando usted me indicara, ¿verdad? Que ya que la tarea, pues sí tengo un poquito de tiempo para realizarla. ¿En qué consiste la actividad, me dijo? Es un trabajo que nos dejaron de la clínica penal. Ajá. Pero es más que todo, es como una entrevista que nos indicaron que debíamos realizar a algún profesional